quiénes han sido y siguen siendo los verdaderos enemigos de España. El proceso de hispanización es la segunda fase es una romanización global. Es decir, ¿qué hace Roma con Hispania, su primera provincia? Pues efectivamente, después de una primera fase dura de conquista, son 2 siglos. Por cierto, los galos no duraron ni 10 años a los franceses, a Julio César. Nosotros, los españoles, tuvimos 2 siglos, pero al final nos sometimos y nos enriquecimos. Y hubo un mestizaje que eso generó 1000 años verdaderamente impresionantes. Vamos, un idioma común, una moneda común, una ciudadanía común, un desarrollo económico, ciudades con agua corriente. Bueno, en América pasó exactamente lo mismo. Es decir, la conquista depende de los territorios. Yo voy a una fase dura, de una fase, en algunos lugares fue pacífica, en otros casos pues fue violenta, pero luego se suceden unos siglos de un enriquecimiento y de un mestizaje, como bien has dicho, que realmente un ejemplo para el mundo entero, porque ha habido otras colonizaciones, como las británicas, o la inglesa, mejor dicho, la francesa en África, ¿qué podríamos decir de esa? La belga, ha habido también otras colonizaciones de otros países que son verdaderamente atroces, mientras que nosotros desde siempre, con una legislación que era la primera legislación internacional de protección de los derechos humanos, en la legislación española, más allá de abusos puntuales que se pueden reconocer, estudiar y analizar y poner sobre la mesa, digamos, huyendo de esa interpretación, en algunos casos maniquea, reconocer efectivamente que hubo esos excesos, esos abusos, pero primero, la legislación desde Isabel la Católica, desde Carlos V, es realmente una luz y un faro para el mundo entero. Hay 2 tipos de imperios. Hay un imperio integrador, que es, por ejemplo, el imperio español, y hay imperios disgregadores, o imperios violentos, o depredadores, o imperios económicos, como es, por ejemplo, fue el inglés. Nosotros hemos sido como el imperio romano, un imperio integrador. Era igual de romano un nacido en Roma, intramuros, que un romano nacido en Sevilla, o en Toledo, o en la propia León. Y eso nos daba una fuerza moral increíble. ¿Por qué? Porque éramos lo mismo. Ya lo dijo la Constitución de Cádiz del año 1808, los españoles de un lado y de otro del Atlántico, porque todos éramos españoles y todos estábamos protegidos por las leyes. La normativa española, que viene incluso de la época de Alfonso X el Sabio, es verdaderamente protectora. No es una normativa oligárquica, como fue, por ejemplo, la británica, ni elitista. Los códigos civiles de todas las naciones hispanoamericanas beben de las partidas de Alfonso X el Sabio. Tenemos un ADN jurídico que es el 95%, sobre todo en el derecho civil, propiedad, herencias, donaciones, y todos bebemos de Roma. Esto se lo explico yo a mis alumnos, que por cierto son la mayoría hispanoamericanos, y hay una verdadera comunidad de amistad lingüística y de muchos sentimientos y un reencuentro. Y eso es lo que hay que trabajar. Lo que hay que hacer es recuperar los lazos afectivos, primero, romper la leyenda negra, y luego dejemos la historia a los historiadores. Si hubo errores, se reconocen, pero el juicio global de la historia es verdaderamente positivo comparado con los otros. Es que, ¿qué preferíais? ¿Que hubieran venido Francis Drake y que hubiera matado a todos? ¿O no ha sido mejor y más maravilloso el enriquecimiento cultural que hubo, el enriquecimiento de civilizaciones, el enriquecimiento económico? Es que España, en aquella época, en esos 3 siglos, en lo que fuimos lo mismo, en América, solamente había un tercio, es decir, una fuerza militar de 1.500 hombres, que era el tercio que estaba en la zona de los araucanos, más que nada para proteger, digamos, todo lo que era el estrecho de Magallanes. Creo que se llama el tercio de Arauco, creo que era. Me lo contó el otro día un hermano chileno. Había 1.500 hombres. España no necesitaba una fuerza militar. En 3 siglos no tuvo una fuerza militar. Bueno, luego tuvo los dragones de cuera ante los ataques de los comanches, que era verdaderamente atroz, a los cuales pues arreglamos el problema. Pero, ¿qué fuerza militar tenía España? ¿Qué gastos de defensa tenía España en armas cuando estaba absolutamente todo pacificado? Por cierto, con el oro británico, con las emancipaciones, el PIB que dedicaban las naciones a defensa eran más del 30% y en algunos casos más del 50%. Que comparemos una época de paz y de integración a una época de guerra civilismo, porque todas las guerras que hay en América, como las que ha habido en España, son guerras civiles. Y esas están alimentadas por las élites anglos.
Mira, hay una frase muy buena de Marcelo Gullo, que lo cuenta, ¿sabes? Este argentino que nos defiende a muerte, que también es doloroso que nos tengan que venir a defender a los españoles desde otros países, ¿no? También, por ejemplo, hay un diplomático dominicano que es Iván Gatón, que también defiende permanentemente a España. Mira, entonces este Marcelo Gullo un día se encuentra con Evo Morales, que era el presidente de Bolivia, y le dice, yo lo único que siento es no haber sido colonizado por los ingleses, ¿no? Y le dice Marcelo Gullo, usted no se da cuenta que si hubiera sido colonizado por los ingleses, usted no estaría aquí ahora. Yo creo que eso lo define absolutamente todo. Y cuando le dije eso que vos decís a Evo Morales, él también dijo otra barbaridad. Y nos quitaron la tierra. Sí, los españoles hablan mal a propósito. Español, quitar tierra, indio, quitar. Mire, digo, presidente, permítame que lo corrija de nuevo. Porque resulta que España respetó la propiedad comunal de la tierra. La tierra que los indios tenían en propiedad comunal, España nunca las tocó. Cuando dio propiedad de tierra a un español era sobre tierras eriazas, no trabajadas ni poseídas por nadie. La propiedad comunal de la tierra indígena se mantuvo y en Bolivia fue la Constitución de 1860 y pico el que destruye la propiedad comunal de la tierra para dársela a los criollos. Entonces, mire, no fue España, sino que fue la Constitución boliviana de 1860. Está usted un poquito errado históricamente, ¿no? Porque la política de España fue el mestizaje biológico, pero sobre todo el mestizaje cultural. Es decir, por eso es tan rica, se entiende, la unión entre España, se entiende, Hispanoamérica. Cuando dicen barbaridades y no son conscientes de lo que hubiera sido si hubieran sido colonizados, que además tú sabes que nosotros no eran colonias, eran territorios españoles, exactamente con los mismos derechos, como tú bien has dicho, y así se decía efectivamente en la Constitución de Cádiz de 1812. Efectivamente, 1812, y esa es la realidad. O sea, los indios eran protegidos por los reyes españoles. Eso es una realidad. Las grandes matanzas de indios que hubo fue a raíz de las emancipaciones, cuando esas élites criollas, alimentadas por el odio y ese liberalismo malentendido que venía de Londres y de Washington, pues les quitaron las tierras. Hay películas, ya las he visto, muy bonitas, de cuando Estados Unidos usurpa vilmente a México el 50% de su territorio, como lo que quieren es retirarle las tierras a los nativos. ¿Y qué hacen? Queman los registros de la propiedad, los queman, los queman y se quedan con sus tierras. El señor Evo Morales dice que ojalá hubiera sido colonizado por Inglaterra. Llevan 2 siglos colonizados por los británicos. Que vean cómo estaban y que vean cómo están. Ya hay incluso historiadores de esa parte de América que han reconocido que el gran error de la emancipación fue cambiar el dominio español por el dominio británico. Pues qué mejor dominio que el no dominio, compartir el poder, porque aquellos territorios, esos virreinatos, eran los mismos que había en la monarquía hispánica también. En Italia había un virreinato, Aragón era un virreinato, es decir, nos organizábamos de esa manera. El virreinato pues era pues un poder absolutamente descentralizado, es decir, mucho más que lo que es una república federal hoy en día. Realmente todo el oro que vino a España, el oro que tanto que se dice el oro que nos trajimos, eso era la 10ª parte que le correspondía al rey de España, pero por cualquier riqueza que se extrayera de la tierra, en cualquier posesión, no solamente en América, era la 10ª parte. El 90% se reinvirtió allí. Eso explica las catedrales, eso explica las universidades, eso explica la prosperidad. Decir que nos llevamos el oro, yo creo que no se ajusta a la realidad, pero eso es un debate económico que nos llevaría horas y horas. Pero es importante, por cierto, ese diezmo, vamos a decir, o perdón, creo que era el quinto real. El quinto real es una tradición que viene a España, además, precisamente de los musulmanes, por la cuestión de la invasión de los 7 siglos, que era lo que ellos, con lo que retribuían de alguna forma sus territorios a la metrópoli. Es decir, ni siquiera es una cuestión nuestra, la asimilamos como propia, como asimilamos muchas cosas también del Islam, porque el Islam también forma parte, y no hay que negarlo, de la historia de España durante 8 siglos. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a una comunidad de 1.000 millones de personas con los que hay tantos vínculos históricos? Esto, otro error, si me permites, ese dogmatismo. 1.800 millones de musulmanes que hay en el mundo. 1.800. Digo, si nosotros somos, digamos, estamos vinculados también de alguna forma a ellos, y la inteligencia española consistiría precisamente en eso. Nuestras autoridades tendrían que poner en valor, como ha pasado en otras épocas en la historia de España, nuestros vínculos económicos históricos
con Hispanoamérica, respetando siempre su soberanía, que es muy importante, que no vean en nosotros un afán, pues el típico que tienen los políticos, el afán de controlar todo, pero también con las naciones árabes, ¿por qué no? Pues si son Mira, tantos vínculos. Si me permites un pequeño apunte, yo que algo he viajado por el mundo, nosotros tenemos la gran suerte, los españoles, de ser queridos allí donde vamos. Y hay que decirlo también y ponerlo con luces de neón. Y en cambio hay naciones que de verdad son odiadas porque se han portado mal allí donde han ido. Han sido nosotros llamamos a la puerta y además con precaución, porque tú lo has dicho antes, somos a veces hasta demasiado Quijotes en el exterior. Seremos pillos en el interior, pero en el exterior somos demasiado Quijotes. Pero fíjate, estos otros son de dar patada a la puerta. Primero la tiran abajo y luego preguntan a ver si les hubieran dejado entrar, ¿no? Guillermo, tú y yo podemos estar equivocados en muchas cosas, seguramente. Y a lo mejor el camino que llevamos no sea el más recto para llegar a ese fin que pretendemos, precisamente de conseguir una España que tenga una voz y un peso en el mundo que tú sabes perfectamente que actualmente, lamentablemente, hemos perdido. ¿Quiénes han sido y siguen siendo los verdaderos enemigos de España? Los que nos ponen todas las zancadillas posibles, los que nos socavan nuestros verdaderos cimientos, los que rompen incluso algo tan importante para España como ha sido siempre la familia. ¿Quién está detrás de todo esto, Guillermo? Porque esto no es de ahora, esto sabemos que lleva muchísimo tiempo y lamentablemente compran o alquilan a políticos, a intelectuales, a fundaciones, think tank, para hacer campaña precisamente no a favor de los intereses de España, sino a favor de intereses extranjeros. O sea, es que esto es terrible. Guillermo, es que esto nos tiene que doler en el corazón. Fíjate, los dos que tenemos ese espíritu legionario, nos tiene que doler en el corazón, pero le debería doler a cualquier español de cualquier signo. Una vez más, porque esto no va ni de izquierdas ni de derechas. Va de sentirse español, de sentirse patriota y luchar dentro, además, respetando toda la diversidad de España, por supuestísimo, sus lenguas, sus costumbres, su historia, por supuestísimo, pero todos unidos precisamente para poder tener esa voz en el mundo. ¿Quiénes son esos enemigos de España y de la hispanidad, Guillermo? Nuestros enemigos son las élites angloamericanas. Y quiero decir las élites porque yo tengo amigos estadounidenses y me parecen personas fantásticas, igual que los ingleses, los escoceses, los galeses. Realmente son gente que sufre históricamente, digamos, a esas élites que, digamos, lo que han hecho es crear una oligarquía, vamos a decir, piratesca. En los siglos de oro españoles ya vimos lo que sufrimos, de saqueos, pues eso, del pirateo absoluto, y luego se ha convertido en una élite financiera, una élite, podemos decir, de la usura, que, bueno, se ha cebado, digamos, con lo que era la antigua monarquía hispánica. La han balcanizado con sus préstamos, con su guerra civilismo, con sus injerencias constantes, con sus inversiones especulativas y, bueno, pues hoy en día son fondos buitre. Antes era el pirata Drake cuando violaba el monopolio de comercio de España con la metrópoli, ¿no? Y lo que hacen es ambicionar, digamos, la riqueza, las grandes riquezas que tenemos. Si es que somos un pueblo con ya no solamente una riqueza cultural a todos los niveles, sino que realmente la producción de minerales, de oro, de plata, de cobre, etcétera, está la mayoría de ellas en manos de las élites anglos, que mercadean en la bolsa y que especulan y que al final nos empobrecen y nos dividen y nos enfrentan, mi coronel. Totalmente de acuerdo, Guillermo. Tú sabes perfectamente que si el mundo, ya más allá de España, todo el mundo hispano estuviéramos de verdad unidos, es que seríamos una verdadera potencia mundial. Tú fíjate, nuestros queridos hermanos de los países hermanos de toda América, que tú fíjate que son riquísimos en recursos naturales, tú lo has dicho, de todo. Ahora tenemos el caso de Venezuela. Es que sin ir más lejos, Venezuela, ya hoy, sin contar con el petróleo que hay en esa zona de Esequibo, tiene probados el 30% de todos los recursos petrolíferos del mundo. Es verdad que parte de ellos son bréas pesadas, en el caso de Esequibo ya sí que son petróleos ligeros o offshore, que también los hay, pero fíjate, es que son países riquísimos: Colombia, Argentina, Ecuador, Brasil, Brasil si hablamos ya de Iberoamérica, pero cualquiera. Es que si estuviéramos unidos seríamos una verdadera potencia. Estamos hablando de casi 600 millones de personas que hablan español. Este español que tristemente se está prohibiendo, ya no es que esté limitando, se está prohibiendo hablar en nuestra querida España. Es que esto es terrible.
que además con el daño que le están haciendo a esos niños, a esos adolescentes, que le están imponiendo idiomas minoritarios, que no significa que no tengan que aprenderlos, pero que ya, por ejemplo, aunque el español lo aprendan a base, por ejemplo, de ver la televisión, pero muchos de ellos ya no saben escribir en español. Es tremendamente triste. Y claro, ¿quién nos lo ha impedido hasta ahora siempre? Como tú bien has dicho, las élites anglos. Y fíjate, Guillermo, que pues, tú lo has dicho también de manera magistral y lo has puntualizado muy bien, y hay que decirlo, que cuando hablamos de los anglos no hablamos del pueblo, ni estadounidense, ni británico, ni muchísimo menos. Que además ellos, en el caso de los británicos, son siempre bien acogidos en España como turistas, incluso como residentes. Estamos hablando de las élites, de las que han gobernado el mundo, se pasaron el testigo de unos a otros, aunque al Imperio Británico todavía le quedó mucha fuerza, especialmente a través de las finanzas, a través de la City en todo el mundo, pero esos son los que han pretendido y siguen pretendiendo manejar el mundo y hacernos todo el daño posible. Esa es la realidad. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.